hermanos, pongámonos en pie y busquemos al Señor.
el único e inmortal. Oh, el eterno, el todopoderoso, el único digno de toda alabanza. Recibe esta noche nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza con todo nuestro corazón. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará, oh Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará, su rostro. Se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día. El pueblo que aclama a Jehová, andará, oh Jehová.
alabamos a tu nombre, te adoramos, te A Dios sea
nuestro Emmanuel, Dios con nosotros.
Los últimos jueves hemos estado viendo una serie acerca de la fe, llamada Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dentro de esa serie hemos estado viendo una, si se quiere, una subserie ligada a la primera, a la cual hemos llamado las cosas que turban el corazón. No sé hasta dónde llegaremos. Pensé que ya íbamos a parar, pero había algo que tenía entre mis notas y creo que es importante compartirlo. Es algo de lo que poco se habla en la iglesia. Y a veces ese tipo de cosas que poco se mencionan en la iglesia, o que cuando la gente las pronuncia no les está dando el significado correcto, suelen ser muy importantes para la vida cristiana. ¿A qué me estoy refiriendo? Vayamos a Gálatas capítulo 5, entremos en materia para aprovechar el tiempo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si leyéramos desde antes, tal vez desde el versículo 17, veríamos que el apóstol Pablo está hablando de la importancia de la vida del espíritu contra la vida de la carne. La vida del espíritu no es otra cosa que vivir por fe. Pero para no desviarnos en el tema, vayamos al versículo 19 y veamos cómo él, dentro de la importancia de la lucha que hay entre el espíritu y la carne, él nos habla de las obras de la carne y dice que son manifiestas. Tal vez no para todos, pero parte de caminar con Dios es que esas obras sean manifiestas para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol dice y manifiestas, verso 19, son las obras de la carne, él está esperando que sus oyentes y sus lectores hayan tenido esa revelación. La palabra manifestación ahí habla de una revelación. No podemos llegar a conocer al Señor sin conocernos al mismo tiempo a nosotros mismos. Quien no conoce su corazón nunca entenderá la necesidad de la vida de Cristo formada en él. Solo para mencionarlo. Ahora leámoslo de corrido. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas de las cosas que hemos titulado como cosas que turban el corazón tiene que ver con estas obras manifiestas de la carne. ¿De qué es de lo que quiero hablar esta noche? Está al final del versículo 20. Es la palabra que el apóstol Pablo denomina herejías. ¿Qué es una herejía? Para quienes llevan un poco de tiempo en la iglesia, habrán escuchado hablar a algunas personas cuando se conocen con otros cristianos, preguntándoles si se congregan en una iglesia de sana doctrina, o si de repente en esa iglesia donde están se predica algún tipo de herejías. Se conoce herejías como una verdad que ha sido distorsionada, como una verdad de la palabra que ha sido mal interpretada, que ha sido mal usada. Y ese es parte del significado, pero no es todo el significado. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo diga que las herejías son una obra de la carne, porque cuando hablamos de herejías se atribuye solo a doctrinas que son predicadas por ciertos tipos de maestros, como los que conocemos hoy en nuestra época, que son falsos maestros que básicamente predican para ganancias deshonestas, buscando
ganancias deshonestas. Pero las herejías eran algo muy común, y el uso que el apóstol Pablo le da a las herejías no usa la palabra para referirse a errores externos o de personas que están alrededor nuestro. Él está usando el concepto de herejía como algo que sale de nuestro corazón, como una obra de la carne que está en cualquiera de nosotros. Básicamente está diciendo, entre todas las cosas que menciona, que así como somos potencialmente homicidas, o personas llenas de ira o de contienda, también somos personas que de alguna manera estamos propensos a las herejías. ¿Qué es una herejía? La palabra griega que usa el apóstol Pablo es una palabra interesante y tiene varios significados. Voy a dárselos, y es importante que los escuche. porque es importante esto? Porque la palabra española puede que no nos diga mucho, pero la palabra griega sí. Y la palabra griega es conforme se usaba en el tiempo de Jesús y cómo era entendida por los escritores originales de la Biblia. La palabra herejía quiere decir elección. También quiere decir alternativa. Y puede llegar a sugerir una desunión. Durante la historia de la iglesia han surgido muchas herejías. Hay sectas que todavía predican esas herejías. No voy a mencionarlas, no es necesario. Hay muchas sectas hoy. Algunas de ellas, por ejemplo, dicen que Jesús no es Dios, o que no existe la Trinidad, sino que solo hay un Dios, y que a veces se aparece como Padre y a veces, a un capricho propio, se aparece como Hijo, o a veces como un Espíritu, lo cual es totalmente herético, erróneo. Ahora, entendemos que ese tipo de herejías o de enseñanzas falsas causan división. Amén. La iglesia se ha dividido durante muchos años porque algunos piensan esto y otros piensan esto. Por eso hay tantas denominaciones. Ahora, ¿cuál es la norma a seguir? Básicamente vamos a mencionarlo hoy, no tendremos tiempo para verlo todo. No sé si hago una segunda parte de esto, según como lo vea, pero lo que quiero y que me parece importante hoy es que usted entienda la herejía no como un problema externo, sino como un problema interno. Es una elección propia. Es cuando yo creo, como cristiano, que vive o que quiere vivir más bien a la luz de la palabra de Dios, de repente yo creo que tengo otra alternativa, porque es lo que la palabra significa. Pienso que hay otra alternativa. Eso ha derivado a muchas personas a creer en herejías y aún a fundamentar sectas que hasta el día de hoy, como les mencioné, son muy populares. El Señor nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa declaración nos muestra que no hay varios caminos. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. No importa cómo el hombre busque a Dios, si lo hace con un corazón sincero, lo encontrará. Eso es falso, no es lo que la Biblia dice. Ayer, mientras esperaba en un consultorio una cita, no es mi costumbre, pero la señora estaba muy cerca de mí y hablaba por teléfono. Y hablaba de una reunión para ir a rezar el rosario. Y decía que lo había hecho por la mañana, pero que tenía la necesidad de hacerlo por la tarde. Y dentro de lo que decía, ella decía: necesito volver a hacerlo porque soy consciente de que lo hice por la mañana, pero mientras lo hice pensaba en otras cosas. Obviamente sentí la tentación de interrumpirle y decirle: señora, nadie puede llegar al Padre si no es a través de su Hijo. Nadie. No hay otra forma para llegar al Padre sino Jesucristo. Ni ángeles, ni María, ni José, ni Pedro, ni San Pablo, ningún santo que haya vivido o pisado esta tierra se puede convertir en un puente para llegar a Dios. La Biblia deja claro que hay un solo camino. ¿Quién es? Es Cristo Jesús.
Pero la gente cree que hay muchas maneras de hacerlo. Y como algunas de ellas les gustan y les parecen atractivas o los involucran en grupos de personas en donde se sienten muy bien, pues definen su propia fe. La herejía es una elección del hombre de otra alternativa. Y ojo con esto, porque es algo que sucede a diario en la vida cristiana. A diario el Señor pone delante de nosotros su perfecta voluntad. Y de repente muchas veces hemos elegido otro camino, hemos escogido. El llamado de Dios es a tomar la cruz, negarnos cada día. Pero de repente no queremos negarnos si tomamos el camino de pensar en nosotros mismos y de la autocompasión. De hecho es interesante porque la raíz de esa palabra griega significa escoger para uno mismo. Jesús mismo como hombre se vio expuesto a las herejías. No que su corazón era un corazón caído, su corazón era perfecto porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero la misma naturaleza del hombre expone al hombre a la idea de preferirse uno mismo antes que preferir al Señor. Y todo ser humano, debido a su naturaleza humana, siente la tentación de escoger lo que es mejor para uno mismo. Cuando Jesús le habla a sus discípulos de que necesita ir a la cruz, Pedro se acerca y le expresa su opinión, porque la herejía es una opinión personal, es lo que dice el griego. También es una opinión personal. Y Pedro le dice: Señor, pero no tiene sentido que nunca te acontezca que tú mueras en una cruz. Ten compasión de ti mismo, escoge algo mejor para ti. Toma otra alternativa, debe haber otra. Y Jesús le dice, básicamente le dice una cosa. ¿Qué le dice? Satanás. Porque Satanás es el padre de toda herejía. Él llega al huerto y toma palabras de Dios, pero las mezcla con su veneno, las adultera. Vamos a ver que la Biblia habla de el peligro de adulterar la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar algo? Es cuando se coge algo que es original, puro, y se mezcla con otra cosa. Me acuerdo cuando, estando como pastor en Ibagué, tenía un puestico de naranjas y tenía mi exprimidor ahí, y los taxistas pasaban. Y en el lenguaje de los taxistas decía, porque ya sabían que yo era paisa: paisa, ese jugo está envenenado. O sea, que si estaba mezclado con agua. Y le decía: no, es 100% puro, venga, pruébelo. Y si no, pues no me lo paga. Y ellos le huían a eso. Pero cuando vieron que si era puro, paraban. Entonces daban la vuelta, y cuando estaban con sus trabajos venían y paraban. Y se entiende entonces que cuando algo está adulterado es porque se ha mezclado. Y cuando se mezcla algo, se le quita su esencia y su poder. Adán y Eva escucharon la palabra de Dios, principalmente Adán, pero Satanás adulteró esa palabra, la mezcló con sus ideas. La mezcló con sus ideas basadas en su propia elección. Ahora, ¿cuál fue la elección de Satanás? Él había sido creado para servir a Dios, para ser un ángel que sirviera a Dios en todos sus propósitos. Pero de repente él un día se levanta y él escoge para él una posición diferente y quiere poner su trono, quiere tener un trono y quiere ponerlo por encima del trono de Dios. Y toda herejía siempre estará alimentada de ese sentir, de esa idea corrupta de Satanás, que le hace pensar al hombre que no necesita seguir las palabras de Dios. Por eso, cuando la redención de Dios empieza a tomar forma, Dios lleva a su pueblo al desierto, los aflige, les habla al corazón, quiere ver lo que hay en el corazón de ellos y quiere enseñarles algo importantísimo, que es
que el hombre necesita vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de hecho me estoy adelantando y estoy diciendo cuál es la solución para todas las herejías en nuestra vida, porque están ahí, son parte de lo cotidiano. Dios de repente en medio de una predicación, en medio de una búsqueda personal de Dios, te muestra lo que debes hacer, pero tú escoges modificarlo. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia de eso. Mi favorito, no porque sea el mejor, sino por la forma como lo ilustra, es Saúl. Dios le dio a Saúl una misión, una orden específica, y Saúl la modifica. Él elige, él escoge, él prefiere. Pero en realidad, aunque pareció ver que estaba, aunque hizo ver que estaba escogiendo para otros, estaba escogiendo para sí mismo. La herejía nace del egoísmo que hay en nosotros. Escuchen, amados, esto. De esa vocecita dentro de nosotros que dice, pero tampoco, ya basta, ya has sufrido muchísimo. Ya es suficiente. ¿Quién decide cuándo es suficiente? Dios. ¿Quién decide cómo? Dios. ¿Quién decide la manera? Dios. Por eso Jesús, turbada su alma, porque él no quería beber de esa copa que representaba todo el sufrimiento que lo separaría de su Padre, aunque fuera temporalmente, él entra ahí y le dice: Padre, mira aquí, mi alma quiere elegir esto, pero no lo voy a hacer. Ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Esa es la lucha de todo cristiano verdadero frente a las herejías. La herejía es una elección, una escogencia de uno mismo. Y eso no contribuye al plan perfecto de Dios. ¿Cuál es? Que usted y yo muramos, para que la vida de su Hijo sea formada en nosotros. Las herejías son más cotidianas de lo que parece. Usted puede sentirse tranquilo, o quien escuche esto luego por la transmisión o en el podcast puede decir: pero yo me crié en una iglesia de sana doctrina, qué bendición, te felicito. Pero las herejías no son un problema externo, son un problema interno. Y tu carne y la mía siempre buscarán modificar el mandamiento de Dios, la orden de Dios, el llamado de Dios. Eso es una herejía. Es una elección. Es pensar que hay otra alternativa. Los que han pensado que hay otra alternativa, ¿sabe dónde se encuentran? Entre el grupo de los que la Biblia llama los tibios. Porque o soy frío o soy caliente, o soy justo o soy impío. No hay un término medio. Esa idea de que hay una elección, de que hay la posibilidad de escoger algo que sea mejor para mí, es absurdo. Solo Dios conoce lo que es mejor para ti. Y durante años en mi vida personal y en mi vida cristiana, he sabido claramente que lo que Dios ha querido para mí es esto o esto, pero que yo necesito esperar. Las herejías intervienen muchísimo en nuestra vida cristiana cuando Dios nos ha llamado a esperar. Ahí está el joven, de repente empieza a crecer y el número aparentemente mágico de los 18 le hace creer que tiene ahora derecho a cosas diferentes. Cuidado con eso. Es una herejía y es un engaño. No ha pasado nada. De un día a otro es imposible que suceda algo. El número no es mágico. No te convierte en una persona diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso? O ya eres un adulto. ¿El número determina eso? No. Hay personas de 30 años y que parecen niños. Son inmaduros. Piensan como niños. La edad no determina absolutamente nada. Bueno, de 30 no. Conozco personas de 60 que parecen niños. No porque tengan alguna discapacidad, sino porque nunca maduraron. Las herejías son algo que necesitamos combatir.
para que verdaderamente el plan de Dios se cumpla en nosotros. Y cuando se trata de esperar algo de Dios en nuestra vida, implica luchar contra las herejías, porque las herejías siempre te van a decir: pero no hay que esperar tanto, tú puedes hacerlo a tu manera. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo que lo hagas a tu manera. Segunda de Corintios capítulo 4. Ahora, el problema de esto es que hacer a un lado la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para escoger lo nuestro, nos lleva a una posición muy delicada. Nos lleva a lo oculto, nos lleva a lo vergonzoso. ¿Recuerdan Adán y Eva? Después de que desobedecieron la voz de Dios y escogieron una verdad adulterada que salió de la boca de Satanás, ¿ellos qué pasan? Se esconden y sienten ¿qué? Vergüenza, están avergonzados. Eso es lo único que va a quedar en la vida de alguien que no tiene cuidado con las herejías. Su vida empieza a secarse y él o ella tiene la necesidad de esconderse de Dios y de otros. Y dice 2 de Corintios 4 y el verso 2. Antes bien, miren cómo lo describe el apóstol Pablo. Antes bien, renunciamos ¿a qué? A lo oculto y a lo vergonzoso. No pude evitar pensar en el huerto cuando leí esto. Ahora, ¿era una casualidad? Sigamos leyendo. No andando ¿cómo? Con astucia. La astucia es hija de la herejía. La herejía te hace hacer cosas con cierta astucia. Y sigue diciendo: no andando con astucia, ¿ni qué? Subraye eso, ni adulterando la palabra de Dios. Bendito el tiempo de Dios, porque es perfecto. ¿Cuántos dolores de cabeza vinieron sobre mi vida porque intenté modificar los tiempos de Dios, la manera de Dios, el plan de Dios? Y todo eso es culpa de las herejías. Ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de ¿qué? Ahora, perdonen que me detenga, pero acabamos de ver en Gálatas 5 las obras de las obras manifiestas de la carne. Y esa es parte de nuestra caminata con Dios, que las obras de la carne se manifiesten. Pero la otra parte de la vida cristiana es la manifestación, y esta es la parte gloriosa, es la manifestación de la verdad de Dios. O sea, es la manifestación de Cristo. Él dice en Juan 8 que esa verdad quiere manifestarse, y cuando lo haga nos hará libres de todas las manifestaciones de la carne, incluidas las herejías. Y esto pareciera un problema menor, por eso le digo que muy pocas veces se predica en las iglesias. Se predica del adulterio, de la fornicación, de la ira, de las contiendas, tal vez de las borracheras, pero de las herejías no recuerdo haber escuchado muchas predicaciones en mi vida cristiana. Pero están incluidas en las cosas que dice que si las practicamos, no heredaremos el reino de Dios. Y Pablo sigue diciéndole a los corintios: sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él está poniéndose como un ejemplo, porque él llegó delante de los corintios, personas que se creían maduras porque de repente habían adquirido, no de ellos, de Dios, muchos dones, pero ellos pensaban que era porque eran buenos cristianos. Pero según Pablo, ellos eran cristianos carnales, niños, inmaduros. Y básicamente, para hacer un resumen, eran niños y eran inmaduros porque desconocían los tiempos de Dios. Escuchen esto, amados. ¿Por qué un niño es inmaduro? Un niño no tiene noción del tiempo. Una de las cosas más particulares de un niño es que no tiene noción del tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Son las 11 de
la noche y él todavía quiere seguir jugando. No tiene noción del tiempo. Él puede saltar en un parque, puede saltar en un almacén, puede saltar en cualquier lugar. Él cree que puede saltar en cualquier lugar. Él no tiene noción del tiempo. Él no sabe dónde hacer qué cosa, ni cuándo, ni cómo. Y así es la vida de muchos cristianos. Así era la vida de los corintios. Y Pablo le dice: mire, bajo la manifestación de la verdad de Dios, nos recomendamos a ustedes. Y por eso termina diciéndoles que ellos necesitan imitarlo a él. Y les muestra su vida, y les muestra cómo muchas veces él quiso tomar su propia elección, pero el Señor mandó sobre él pruebas, envió sobre él aguijones que lo detuvieron. Y cuando él quiso, porque pensó que tal vez era el tiempo de que esos aguijones desaparecieran, el Señor le dijo: no, mi tiempo es más perfecto que el tuyo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y muchas veces quiso predicar en ciertos lugares y Dios le dijo: no entres ahí. La vida cristiana es una vida en la cual constantemente necesitamos estar huyendo de las herejías que nuestra mente, y aquí entra esto, nuestra manera de pensar está produciendo 24 horas al día. Una de las cosas que Satanás intentó transmitirle a Eva es que Dios era duro, que Dios no quería de alguna manera darle a Adán y Eva todas las bendiciones que les había prometido. Básicamente les estaba diciendo: Dios no quiere verdaderamente que ustedes sean como Él, pero si tú comes de este fruto, entonces sí serán abiertos tus ojos. Pero el plan de Dios, como les he predicado los domingos hablando del pacto de Dios, no ha cambiado. Dios siempre ha querido lo mismo, que seamos como su Hijo, que la vida de su Hijo sea formada en nosotros. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. A los mismos corintios, en 2 de Corintios capítulo 2 y verso 17, el apóstol Pablo les dice: pues no somos como muchos. Y está hablándole a los corintios en tercera persona. Uno de los problemas de los corintios es que ellos adulteraron la palabra de Dios muchísimas veces. Por eso, frente a cosas en las cuales debían comportarse o juzgar de una manera bíblica, no lo hicieron. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Escuche esto, no de Cristo, sino ¿cómo? En Cristo. Aquí, mire, podíamos quedarnos el resto de la noche en este verso, pero déjenme decirles 3 cositas de esto. Hoy la iglesia está llena de falsificadores de la palabra de Dios. De repente te pueden decir: sí, necesitas humillarte. Necesitas humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Pero al mismo tiempo le dicen a la gente que si se humillan, Dios les dará riquezas y prosperidad, porque Dios ve con buenos ojos al que se humilla. Cuando eso no es lo que la Biblia dice. Y hoy millones de cristianos se levantan cada día diciendo: Dios me habló. Ahora, ¿es posible que Dios le hable al hombre? La respuesta es sí. Pero cuando Dios le habla a un hombre o una mujer, eso nunca, no es posible, nunca puede apartarse de lo que la Biblia dice. Amén. Ahora, ¿cuál es el meollo? Que la Biblia dice cosas que parecen, que pueden llegar a parecer contrarias, pero no lo son. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos honrar padre y madre. ¿Y eso implica amarlos? ¿Sí o no? Amén. Pero el mismo Jesús dice que si alguien no aborrece padre y madre por causa de él, no es digno de él. Ahora, entonces, ¿qué debo hacer? ¿O lo amo o lo aborrezco? ¿Cuál decisión tomar? Escuchen lo que el apóstol dice: sino que con sinceridad, como de parte de Dios,
no de parte de ningún hombre, como de parte de Dios. ¿Y dónde? Delante de Dios. Mire, el apóstol está diciendo: la única manera que ustedes pueden ser librados de sus herejías, porque los corintios estaban llenos de ellas, es que ustedes con toda sinceridad se paren delante de Dios. Y lo que ustedes escojan y lo que ustedes decidan venga de parte de Dios, porque eso los hará estar ¿dónde? En Cristo Jesús. De hecho, Pablo le habla a los corintios de la necesidad de tener la mente de Cristo. No voy a ir ahí. Y de que llevemos cautivo, preso, amarrado todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La idea de esto es, hermanos, que con sinceridad, porque fue lo que Jesús hizo en el huerto, ¿no? Fue totalmente sincero. Padre, pasa de mí esta copa. ¿No fue lo que le dijo? ¿Pero qué? Él fue sincero. Él sabía el precio que tenía que pagar al ser puesto en esa cruz. ¿Él fue sincero o no? Nos falta mucha sinceridad cuando se trata de llegar delante de Dios. Nuestras oraciones muchas veces no son sinceras. Llegamos a Dios para orar, pero no para recibir algo de Dios, de parte de Dios, sino que ya llegamos diciéndole: Señor, te ruego que me ayudes porque yo quiero esto y porque necesito esto y esto es lo que yo deseo. Llegamos delante de Dios para que Dios bendiga nuestras decisiones, no para que Dios nos hable de las suyas. Señor, mira, he hecho este negocio, he comprado esto, te pido que lo bendigas. Espero que lo que compraste o lo que hiciste lo hayas hecho bajo la guianza de Dios, porque luego no puedes venir a decirle, porque como ya lo tienes ahí en tus manos, bendícelo. No, eso es como cuando Esaú llegó delante de Dios y le dijo: Padre, y mi bendición. Y le dijo: tu hermano vino y la tomó con engaño y no te queda otra, bendíceme, dame cualquier bendición. Y le dice: no puedo. ¿Esaú qué representa? La carne. Dios no puede bendecir la carne, aunque la carne llegue delante de Dios con lágrimas diciéndole: bendíceme, bendice mis pensamientos, bendice mis decisiones. No, es llegar con sinceridad, como el mismo apóstol explica a los corintios en 2 de Corintios 4, con el rostro descubierto. Está ahí dentro del contexto, pero no voy a leerlo por el tiempo. Dice que lleguemos con el rostro descubierto para que se pueda operar en nosotros la transformación de ser llevados de gloria en gloria hasta ser una persona diferente. Quitarnos la máscara, llegar delante de Dios con sinceridad para recibir lo que tengamos que recibir de parte de Dios. Estando delante de Dios. Y eso nos pone en una posición gloriosa. ¿Sabe cuál es? Una posición de la que el apóstol Pablo habla por todas sus cartas pastorales: estar en Cristo. Porque dice: hablamos en Cristo. Ya lo que salga de nuestra boca no serán herejías, serán las palabras de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no era él. El mismo Jesús dice: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me dice que hable. Ahora, parece imposible, pero no lo es. La voluntad de Dios es que usted y yo lleguemos ahí, y que toda herejía de nuestra vida desaparezca, que toda elección propia desaparezca, que toda preferencia propia desaparezca. Es tiempo, es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, a la multitud: mire, si alguno quiere salvar su vida, tiene que aborrecerla. No puede intentar el hombre ganar su vida por sus propios medios intentando salvarla. Necesita perderla, y se pierde poniéndola a los pies de Jesús. No es volviéndose un perdido en el mundo. Es con toda sinceridad colocándola a los pies de Jesús para que Él haga su obra. Porque de lo contrario, hermanos, las herejías van a destruir
la vida de Cristo en nosotros. A los colosenses el apóstol Pablo les dice, mirad, capítulo 2 y verso 8. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son filosofías? Filosofías son pensamientos. Pensamientos que el hombre estructura, que el hombre establece. Oh, hermanos, cuánto hemos hablado desde este púlpito de la importancia de la batalla que se libra en nuestra mente a diario, de cómo se convierte en el verdadero problema de nuestra vida cristiana y cómo ahí nacen la mayoría de herejías que terminan adulterando la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones y alejándonos de ella. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y escuchen esto, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que más alimenta las herejías en el hombre son sus costumbres, son sus tradiciones. De hecho, la palabra herejía, si usted la quisiera estudiar, aparece traducida al inicio de los evangelios no como herejía, sino como secta. Y se usaba para referirse a la secta de los fariseos y a la secta de los saduceos. Los dos aparentemente eran buenas personas, pero se diferenciaban porque pensaban diferente. Por eso eran dos sectas diferentes. Y fue principalmente la secta de los fariseos la que quiso imponer su manera de pensar y sus tradiciones delante de Jesús. Jesús les dice, ustedes por causa de sus tradiciones han invalidado el propósito, la palabra de Dios, el pacto de Dios. Sus tradiciones han hecho nulo el pacto de Dios en sus vidas. Y Jesús vino a decirles lo que había en sus corazones. Quería que se manifestara para él poder sanarlos, pero ellos se negaron. La palabra de Dios no podía hallar cabida en el corazón de los fariseos. Ellos ya tenían establecida su manera de pensar, cómo harían sus vidas desde que nacieron hasta que murieron. Y así hay personas que no van a mencionar el nombre de Dios hasta que el sufrimiento caiga sobre sus vidas. Si es que acaso todavía queda algo de ternura en sus corazones, de sensibilidad como para invocar el nombre de Cristo. Y recuerden, hermanos, que cuando el apóstol dice, mirad que nadie os engañe, yo no quiero pensar en alguien externo. Como les decía el domingo, era una de las frases favoritas de Lutero: le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales, sabiendo que el Papa y los cardenales, como les decía el domingo, ellos mochaban cabezas como quisieran, podían matar a cualquier persona, ponían reyes, quitaban reyes. Pero Lutero decía, yo le tengo más miedo a mi corazón. El corazón es lo más engañoso que hay cerca de nosotros. Somos nosotros mismos. Segunda de Timoteo 2:15. A Timoteo el apóstol Pablo le dice, mire, Timoteo habla muchísimo de esto en todas sus cartas. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene, o siervo que no tiene de qué avergonzarse. Otra vez, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. No puedo recordar cuántas son las veces que me he topado con personas que me han dicho, la Biblia dice esto, cuando la Biblia no dice eso. O han sacado ideas, o han establecido costumbres y tradiciones en su vida supuestamente basadas de lo que la Biblia dice, cuando la Biblia no dice ese tipo de cosas. Necesitamos llegar delante de Dios con el rostro descubierto, con toda sinceridad, para poder recibir de parte de Dios lo que necesitamos.
¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 12 nos dice cómo es que funciona eso. Un pasaje del cual ya hemos predicado, tenemos una serie de eso en el podcast. Así que, hermanos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre muchas cosas, el apóstol está diciendo que esa misericordia de Dios, que es nueva cada mañana y que necesitamos urgentemente sobre nuestras vidas cada día, amén, depende de esto, de que estemos dispuestos a llegar continuamente delante de Dios. Mire, no se aferre a sus pensamientos, no establezca costumbres ni tradiciones en su vida si no vienen de Dios. No lo haga. No, fue que así me criaron mis padres. No lo haga. Vaya por lo menos y verifique si es lo que la Biblia dice. No, es que así lo hacía mi mamá. No lo haga. No lo haga. Busque al Señor. Ábrale su corazón. No estamos llamados a ser como otra persona, a vivir por tradiciones ni por costumbres. Estamos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos trajo a través de su muerte y su resurrección. Y de eso depende que sus misericordias sean sobre nuestra vida cada mañana nuevas. De hecho, la Biblia termina haciéndonos una seria advertencia en Apocalipsis 22:18. Ya estoy terminando. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. La Biblia tiene 66 libros. De todos, Apocalipsis creo que es el más adulterado de todos los libros. Hay denominaciones enteras cuyo fundamento está puesto sobre palabras adulteradas extraídas del libro de Apocalipsis, como lo que continuamente le vienen diciendo a muchas personas, de que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, será arrebatada antes de que empiece. Y hace poco lo escuchaba de alguien, estaba diciendo: estoy esperando porque como se acerca la gran tribulación. O sea, sí saben algo, saben que estamos en el tiempo del fin, pero decía que de lo que estaba seguro es que sería arrebatado antes de que comenzara la gran tribulación. No lo dice la Escritura, no lo dice, pero su fundamento estaba en versículos de Apocalipsis totalmente adulterados. Esa es la parte grave de las herejías. La parte blanda de las herejías, la que toleramos a cada rato, la que toleramos a diario, son aquellas cosas que nuestra manera de pensar, fruto de nuestra naturaleza caída, quiere agregarle a las palabras de Dios cada día. Y las herejías turban el corazón, lo oscurecen. Efesios 4 lo dice, no voy a leerlo. Efesios 4 a partir del versículo 7. Permítanme terminar con 2 versos esta noche.
Proverbios capítulo 30 y verso 5. Toda palabra, estamos ahí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Y qué dice? No le añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La herejía es un camino de mentira. Es esa mentira que el viejo hombre te dice al oído cuando estás entrando en caminos de pecado, de tentación, y el viejo hombre te dice: no te va a pasar nada. Nadie te ha visto. No tiene nada de malo lo que estás haciendo. Mira, fulano también lo hace. Esa era la secta de los fariseos. Venían desarrollándose y reproduciéndose más y más en personas, y estos últimos hacían lo que los primeros les habían enseñado. No acepte en su vida nada que no esté comprobado por la palabra de Dios. Y si tiene dudas, pregunte, pida consejo, busque al Señor, preséntese delante de Dios como nos enseña el apóstol Pablo, con sinceridad. Vendrá de parte de Dios lo que usted necesita oír, y eso lo pondrá a usted en la posición gloriosa de estar en Cristo Jesús, que es donde debemos estar todos los días de nuestra vida. Huyamos de las herejías. Y para terminar, Deuteronomio capítulo 4 y verso 2. Deuteronomio 4 y verso 2. Quiero leer este verso porque algunos podrían decir: eso solo está en el Nuevo Testamento. No, está por toda la Biblia. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Escuchen este mandamiento. Es un versículo que tal vez algunos ni sabían que estaba ahí en Deuteronomio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ni le pongamos ni le quitemos. La palabra de Dios es limpia, es perfecta, puede hacernos totalmente aceptos delante de Él. No a través de la carne. Dios no va a bendecir la carne, aunque la carne llegue llorando a la presencia de Dios. Es que esto es lo que yo quiero, bendíceme, bendíceme, Padre. No. La bendición ya ha sido proferida sobre el primogénito. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Cristo. ¿Queremos la bendición? ¿Qué necesitamos? Estar en Cristo. Porque a ti y a mí, en la carne, nunca nos bendecirá Dios. El llamado es a estar en Cristo Jesús. Pongámonos en pie. Podríamos decir que las herejías vienen de Satanás. Bueno, en realidad es una de sus armas favoritas, porque él apela al amor propio que hay en cada uno de nosotros. Y recuerden, herejía es escoger para uno mismo, es una elección de otra alternativa, y no hay otra alternativa, hermanos. Solo es Cristo. O es Cristo
o es Cristo. O somos llevados a la cruz o pereceremos. Amén. No hay otra alternativa. No existe otra alternativa. Pidámosle al Señor. Y aquí hay un elemento que no mencioné, pero que usted puede escudriñarlo. No sé si lo hablaré, tal vez si lo haga después en algo que estamos preparando para los domingos. Y es lo que la Biblia llama el discernimiento. Algunos creen, y permítanme hacer un pequeñísimo paréntesis aquí, esto puede serles útil. Algunos creen que el discernimiento es algún tipo de don celestial que solo pueden tener algunas personas en la iglesia, como líderes o pastores que llevan mucho tiempo en el Señor. La respuesta a eso es no. El discernimiento es algo necesario en la vida de todo creyente, niño, joven o adulto, y se empieza a desarrollar en la niñez. Amén. Quiero que sepan eso. Cuando joven me hacían ver que el discernimiento era algo especial de grandes hombres de Dios por allá, inalcanzables. No, es algo para todo cristiano. Es un requisito, es una obligación casi para nosotros aprender a discernir, distinguir entre el bien y el mal, lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. Pero ¿cómo hacerlo si todavía estamos luchando con las herejías de nuestro corazón? Porque sencillamente no queremos ir a Él, para que de parte de Él venga lo que necesitamos oír y podamos ser puestos en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias en esta noche y te pido que tu santa y bendita palabra haga en nuestros corazones la obra perfecta que solo ella puede hacer. Nuestra mente es un campo de batalla, Señor, y luchamos a diario, especialmente con lo que nuestro corazón anhela y con lo que nuestro corazón desea. Señor, atráenos a tu presencia para que con sinceridad, con el rostro descubierto, nos presentemos delante de ti y tú puedas darnos el pan de los cielos, la palabra que sale de tu boca, ser alimentados con ella, no con ideas preconcebidas. No quiero ser alimentado, Señor precioso, con versículos escogidos bajo la idea de lo que yo deseo, de lo que yo quiero. Quiero ser alimentado con tus palabras, con lo que verdaderamente tú tienes para cada uno de nosotros, lo que venga de ti, Señor, no lo que viene de la carne, no a mi manera, no en mi tiempo, Señor, no conforme a mis deseos, sino conforme al deseo de nuestro Dios. Solo tú sabes lo que es mejor para nosotros. Solo tú lo sabes, mi Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Pues yo nací para de Dios.
pues yo una vida separada de nuestras opiniones, de nuestros deseos, de cualquier tradición humana que no está alineada con tu perfecta voluntad. Es de ti, Padre, de quien necesitamos recibir esa impartición diaria, Señor. No seguir el ejemplo de los hombres. Resplandece, oh Dios, resplandece, que el camino sea claro delante de nuestros ojos y haya una búsqueda incansable, diaria, por tu perfecta voluntad en nosotros, por tus palabras limpias, sin adulterar, para que podamos aprender a esperar en tu tiempo lo que tú tienes para nosotros. Y líbranos del egoísmo, Señor. Líbranos del egoísmo para que no alimente más las herejías en nuestro corazón. Líbranos del egoísmo. Líbranos de escogernos a nosotros mismos. Te escogemos a ti, Señor, así como tú nos has escogido a nosotros. Hoy te podemos escoger a ti porque tú nos escogiste primero. Podemos amarte porque tú nos amaste primero. Queremos estar en Cristo, Señor. Vivir en Cristo, permanecer en Cristo. Por tu gracia. Por tu bendita gracia, Señor. Y para la gloria de tu nombre. No para nosotros, sino para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias.